Bueno, conmigo está Severino Mejía, él es especialista en seguridad y defensa de la Universidad de Panamá. Bueno, alguien ligado casi por 40 años a todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa. Y esa diferencia que hay entre las estadísticas de gobierno y justicia y la percepción de inseguridad, son compatibles al mismo tiempo. Bienvenido. Sí, primero que todo, muchas gracias. Yo creo que es interesante un poco explicar esa constancia de los gobiernos de hacer contrastes entre cifras y una situación real que genera en el imaginario social lo que se conoce como percepción o sensación. Exacto. Y en efecto, hay que reconocer que las estadísticas que provienen del Sistema Integrado de Estadística Criminal, que es parte del Ministerio de Seguridad. Ustedes manejan la misma estadística que la policía. Es que tenemos que manejarnos con esa fuente que es oficial. Nosotros responsablemente no podemos estar tomando informaciones que no están confirmadas. Y parte del problema que tenemos como país, y es un común en la región, es que los organismos internacionales, llámese PNUD o la ONUDC, los datos que damos como países no son fiables. Hay muchas áreas grises y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ese contraste entre cifras y sensación de inseguridad son totalmente disímiles porque el ciudadano se siente inseguro. El ciudadano, a pesar de que las cifras, y es verdad, los homicidios han bajado, y aun cuando los homicidios puedan representar un 0.01 dentro de los delitos, porque el mayor delito en Panamá es el hurto. El hurto. Y eso no se visibiliza mucho, el ciudadano tiene miedo. Y estadística de hurtos, robos, se mantiene la constante. Son altas, comparativamente son altísimas. Entonces, eso es lo que padece más el ciudadano. Si nosotros hacemos un análisis científico de víctimas, te das cuenta que de 10 personas, quizás 7 u 8 no han sido blancos del delito, pero tienen un temor muy grande. Y ese es el problema que sin lugar a duda enfrenta la posición oficial frente a la realidad o sensación del ciudadano, que lo que está diciendo el ministro de Seguridad Pública no lo creen. Pero eso es producto de un empoderamiento de 10 años de violencia que ha ido increciendo en Panamá y que se ha entronizado en nuestro ser y que por eso hace que el ciudadano, inclusive que no ha sido víctima, se siente inseguro. Dos cosas. Uno, nosotros estamos pagando la factura de haber humillado, para decirlo de alguna forma como sociedad, a todas las fuerzas de seguridad después de la invasión. Bueno, habría que entender que se dio una transición del gobierno militar a un gobierno democrático, en lo que los primeros años de gobierno el tema de seguridad se mantuvo marginal, por el temor que sentía el gobierno de los... Un golpe de Estado. Exactamente. Entonces, por otro lado, a 25 años de gobiernos democráticos hemos estado caminando por el mismo camino que nos lleva al mismo sitio. Es decir, mano amiga, mano dura, barrio seguro. No hemos tenido la madurez de entender que... ¿Usted ve barrio seguro condenado al fracaso? Barrio seguro, tenemos que ser honestos y sensatos, tiene sus virtudes y bondades, pero no es sostenible. No es sostenible y permanente porque como programa que es diseñado por un gobierno tiene fecha de cumpleaños. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 2019, si viene otro gobierno que no es el actual, probablemente el próximo gobierno lo tira a la basura y viene también con su librito. Yo creo que es importante que la República de Panamá ya adopte mediante una ley de la República una política pública de seguridad ciudadana o política criminológica. ¿Qué significa eso? Una política pública no tiene dueño, pertenece al Estado. Una política pública es sostenible, es permanente, es integral e interviene todo el Estado. La política criminológica se trabajó en el 2004, la Universidad de Panamá a través del Instituto de Criminología la coordinó y salió un buen producto. ¿Este buen producto qué incluye? ¿Mejor palo o zanahoria? ¿Cuál es la forma más fácil? La política criminológica se trabajó sobre bases científicas, a corto, mediano y largo plazo, sobre 7 ejes rectores: seguridad ciudadana, derechos humanos, prevención, que es el elemento fundamental. Ya nosotros tenemos que las 3 variables, prevención,
represión y resocialización tenemos que medirlas con la misma vara. Cuando hablamos de la misma vara, es decir, que el gobierno tiene que tratarlos en igual dimensión, tiene que ser simétrico. Tú no puedes invertir en represión y dejar por fuera la prevención, y qué decir del infierno que representan las cárceles panameñas. Si esta triada no se le da la simetría en el enfoque de atención por parte del Estado, es decir, gestión por resultado en cada una de estas variables, vamos a seguir padeciendo lo que estamos viendo, y esa sensación de seguridad, de inseguridad del ciudadano va a ir increciendo a través del tiempo. Seguridad electrónica. Una ciudad como esta, nosotros podemos funcionar como ingleses o suizos, sabiendo de que a través de cámaras nos están cuidando. Yo creo que, mire usted, señor periodista, ¿de qué se queja el ciudadano? El ciudadano siente que no hay policías en las calles. Y es imposible que pueda haber 4 puntos tantos millones de policías detrás de cada ciudadano. Eso es imposible. Yo creo que estadísticamente, para una población de 4 millones como nosotros, ¿cuánto debe ser? No te puede ser la cifra, pero alrededor sí te digo algo, y más o menos creo que la fuerza pública puede tener un pie de fuerza casi de 20.000 unidades. Que ha sido constante desde que... Sí, pero, ojo, no significa que hay 20.000 unidades en las calles. Claro. Te puedes encontrar con 1.000 o 2.000 policías activos por turno. O sea, yo te lo digo porque no soy policía, pero he tenido la oportunidad de compartir. Ahora, ¿qué resulta? Lo que usted está señalando. Si la policía no puede estar en tiempo y espacio de manera permanente por las razones que sea, utilicemos la tecnología de punta. Sembremos al país en aquellos distritos violentos. ¿Cuáles son los puntos? En Panamá, San Miguelito, Colón, que aunque haya bajado los homicidios no deja de serlo, Panamá Oeste, Arraiján y Chorrera, Coclé y David. Son los distritos que hoy por hoy muestran mayores índices de homicidio. Necesitamos que se salva Veraguas, Los Santos y Herrera, con no decir que se salva, no deja de haber delitos, pero yo creo que el problema tiene que ser atendido como viendo el bosque completo y no el árbol. El tema de la tecnología es fundamental para poder aportar y apoyar a la policía, pero sin embargo es bueno aclarar que usted puede sembrar cámaras todo el país, pero a la hora de que se esté monitoreando un evento delictivo y no hay respuesta, no hay reacción, es lo mismo. Entonces, por eso es que se habla de integración, seguridad integral. Y cuando hablamos de seguridad integral desde el punto de vista operativo es esto, y también la participación del Estado. Yo hablo del Estado porque este tema tiene que ser visto el Estado. De otra manera, si se ve únicamente como gobierno, vamos a seguir tropezando con la misma piedra 2 veces y caminando por el mismo trillo que han venido caminando otros gobiernos. Me estaba comentando fuera de cámara que va a Washington a una reunión hemisférica, exactamente contra estas organizaciones, que en Panamá también las bandas son la principal amenaza ya no de seguridad, sino contra el Estado mismo como tal. Es un seminario que se va a dar a nivel de la subregión centroamericana, México y Colombia, y el título es ¿Cómo combatir al crimen organizado y las actividades ilícitas? ¿Puede haber una legislación supranacional exactamente para que haya más cooperación? Es que hay convención, la convención de Palermo en la lucha contra el crimen organizado es a nivel mundial, y en eso tenemos que apoyarnos. Pero mire usted, señor periodista, nosotros tenemos la creencia equivocada que el crimen organizado transnacional lo vamos a combatir con las armas. En Centroamérica usan el ejército, en México utilizan la armada y el ejército, bueno, en Brasil están para poder combatirlo. Pero resulta que la mayor fortaleza es una apreciación o una hipótesis mía que probablemente esté equivocado. Pero para mí, la mayor fortaleza que tiene el crimen organizado es su capacidad de corromper. La corrupción hoy por hoy es el enemigo número 1 de nuestros estados. Y el mejor ejemplo es la evasión del Chapo. El Chapo tuvo que haber pagado millones de dólares para poder salir de la cárcel. Que los tiene. Y eso no fue por arte de magia ni por el Señor de los Anillos. Simplemente fue una situación de corromper policías, unidades de las cárceles, cualquier nivel. Y ese es precisamente lo que ocurre en Centroamérica, las debilidades institucionales, gobiernos o funcionarios públicos que son blancos de corrupción. Entonces, esta es una situación... Que no está en la policía, sino en la parte legal, en los jueces. Es que la corrupción puede llegar a todos los niveles.
puede ser ejércitos en países con ejércitos, militares, policía, jueces, fiscales, o sea, puede permear a nivel de toda la sociedad. Por eso es que nosotros nos encontramos hoy con sociedades enfermas. Por eso que nosotros hablamos de que la violencia e inseguridad es un problema de salud pública. No lo estamos viendo así. Si el Estado está conformado por millones de células, que es la sociedad, sí, y de esa célula, dentro de ella la familia degradada, por eso es que nosotros estamos viendo lo que vivimos hoy día. Aquí operan 4 bandas, la Matar a Morir, la Bagdad, la Calor Calor y el Pentágono. ¿Las 4 tienen ramificaciones en todo el país? Bueno, actualmente, de acuerdo a cifras oficiales, hay entre 203 a 205 pandillas. Pandillas. Compuesta, aunque se esté hablando de 7.000, no es cierto, son como 4.800 integrantes. Anteriormente habían más pandillas, lo que se ha dado es que han comenzado a fusionarse y a establecer alianzas. Y hay pandillas conocidas por informes de inteligencia como Bagdad y Calor Calor, que han tenido la capacidad de aglutar en su entorno muchas otras pandillas que aun cuando no han perdido su naturaleza, no dejan de trabajar mancomunadamente y lo hacen con un propósito expreso ligado a la actividad del narcotráfico. ¿Todas están ligadas a lo mismo? No hay... todas, pero de alguna manera tienen una relación con el trasiego de drogas. Los carteles, llámese mexicanos y colombianos, utilizan a estas bandas para ese proceso de trasiego de droga que pasa por Panamá, que es la boca del embudo de Colombia, que es el mayor productor de hoja de coca o cocaína, para poder transitar de Panamá vía Centroamérica. En México los carteles toman control de las drogas para pasarlo entonces a la frontera de 3.000 kilómetros y tanto con los Estados Unidos. Por ejemplo, Los Ángeles, que es una ciudad que tiene muchísimos años de estar lidiando con esto de las pandillas. Una vez ellos me enseñaron un mapa y tenían un antropólogo en la policía, que él manejaba esto como si fueran tribus. Y él decía las alianzas que había entre cada banda, y cada banda específicamente dedicada, unas al robo de carros, otras al narcotráfico, otras al asesinato, otras al robo común. Pero aquí pareciese que todas están ligadas directa o indirectamente solamente con el negocio de la droga. Pareciese que sí, que esa es la principal actividad, pero acuérdese que el crimen organizado transnacional no únicamente se dedica a la actividad del narcotráfico. Por ejemplo, la trata de blancas o el tráfico humano. Ya no se habla de trata de blancas, eso era en el siglo XIX, la europea. Ahora es trata, la trata de mujeres o de menores de edad, que es un problema muy grave. El tráfico de personas, el tráfico de órganos, el tráfico de niños. En México, por ejemplo, el tema de la combustible, de la gasolina, también se está convirtiendo en un negocio. Estas actividades para estas organizaciones criminales promueve pingües negocio, que representa solamente en las drogas, solamente las ganancias pueden superar por año 300 billones. 300.000 millones al año. Y aquí en Panamá, por ejemplo, ¿estas bandas cuánto manejan? No te puedo hablar cifra porque no dispongo de ellas, pero lo suficiente para poder enfocarse en esa actividad. Esas actividades pandilleriles ya es cosa del pasado. Ahora ellos están en otro nivel, porque hay que tener claro que el delito se transforma. Las pandillas mutan. Las pandillas son A y mañana son Z. Por eso es que hay que ponerle mucha atención al tratamiento de estas organizaciones y ponerle mucha atención a tratar de, digamos, de controlarlas. Porque de otra manera, nosotros hoy podemos ver estas bandas y mañana nos vamos a enterar que ya son organizaciones transnacionales. Ojo, quizás lo que puedo estar manifestando pudiese pensar que estoy creando estado de paranoia, pero estoy tratando de ser juicioso y de ver este tema con mucha cautela, que tenemos que ponerle atención a estas organizaciones locales nuestras, que no escalen a situaciones que ya no tengan que depender de organizaciones extranjeras para ellos mismos dedicarse a hacer su propio negocio. Y ese es un tema muy tener delicado. Un Estado dentro de un Estado. Con la capacidad y recursos que genera las drogas, con eso es suficiente. Es decir, eso, estamos hablando de que el ingrediente delictivo más ese subconsciente fenicio de los panameños de hacer negocios puede mezclarse en estas bandas. Por supuesto que sí. Ellos pueden tener la capacidad, una vez se consoliden como organización,
en decir, ¿sabes qué? Yo mismo me voy a encargar de trasladar la droga. Desde Yo Colombia mismo, hasta... o sí, yo hago mi logística. Yo me encargo de mi logística y yo negocio directamente o la traslado yo mismo a Estados Unidos. O sea, cosas así por el estilo. Quizás ahorita no, porque esto no es muy fácil. Sí. Esto toma muchos años, pero nadie puede decir que hacia el futuro pueda ocurrir. Y si no nos preparamos con buenos planes, nosotros, sin el dejar de hacer, nos puede poner en una situación para un país que siempre ha sido pacífico, para un país que siempre ha sido alegre, y creo que ninguno de nosotros debemos permitir llegar a esos estadios.